Buenas tardes, mi nombre es David Alejandro Velázquez y el día de hoy les voy a presentar la importancia de la ortografía. ¿Qué es la ortografía? La ortografía es la parte de la gramática que enseña a escribir las palabras de forma correcta, para que todo lo escrito sea comprendido con facilidad por cualquier persona que lo lea. También escribiendo correctamente se podrá establecer una comunicación también mucho más efectiva. El dominio de la ortografía permite organizar y expresar las ideas de manera clara y precisa, evitando confusiones y malos entendidos. Algunos errores comunes con allá, allá y allá. A excepción de allá por su acento, la mayoría de las personas pronuncian las palabras allá y allá de la misma forma. Esto provoca que se pueda cometer fallos en la escritura. Ejemplos con el uso de allá. Él siempre halla todo lo que pedimos, lo que perdimos. En este ejemplo, se podría decir que se podría sustituir la palabra halla perfectamente por encuentra. El sentido de la frase no cambiaría. Es que se utiliza el verbo hallar para encontrar. En la palabra allá sirve, el ejemplo sería, es muy probable que no haya llegado el pedido. Nosotros utilizamos la palabra haya para el verbo haber, es decir, que cuando ha ocurrido algo, existir, deber o necesitar de. Y la palabra allá sería, mi casa está allá detrás de la colina. También se podría utilizar para señalar un momento muy alejado del pasado, es decir, como se conocieron allá por los años 30. Ok, ahora con el haber y haber. Confundimos estas palabras ya que al escucharlas suenan de la misma forma. Se trata de palabras homófonas. En este caso no podemos percibir ninguna diferencia fonética, pero que para mal de muchos se escriben de manera diferente. Eh, según la RAE, el significado, la palabra haber en tono interrogativo se emplea para solicitar al interlocutor que nos deje ver o comprobar algo. Como, mira que te traigo del supermercado. A ver, qué rico. Eh, Expresa en general expectación o interés por saber algo y va normalmente enseguida de una interrogativa directa. Es decir, a ver a dónde vas mañana por la noche. Y también se puede utilizar para llamar la atención del interlocutor antes de preguntarle, pedirle o ordenarle algo. Digamos, a ver, ven inmediatamente para la casa. Y la palabra a ver se puede emplear como un verbo o un sustantivo. Y como nombre hace referencia al conjunto de bienes de una persona. Haber se emplea como verbo auxiliar seguido de un participio para crear lo que se conoce como infinitivos compuestos de la conjugación. Digamos, deberías haber venido a la presentación del libro o de haberlo sabido, no te habría dicho nada. Ahora sigue el hay, allí y hay. Además, quitando el allí, el hay y el hay se confunden también bastante porque también son palabras homófonas. El hay es una forma del verbo haber, es decir, hay muchos árboles. La palabra allí expresa lejanía física o en el tiempo respecto a la emisora. Significa en aquella posición o en aquel tiempo. Entonces sería como en aquel lugar, a aquel lugar o aquel lugar, usado procedido de preposición. Y el I es una y el I es usado, perdón, para expresar estados de ánimo, como dolor, tristeza, angustia, molestia o sufrimiento físico. Ok, las palabras a y a. Estas tres palabras son homófonas y la gente no las sabe diferenciar en cuanto lo escribe. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Es que con la palabra a eh, es, es un auxiliar del verbo haber y se utiliza en los tiempos compuestos perfectos, con una de las segundas personas del singular y con la tercera persona del singular. El ejemplo sería, ¿por qué ha ido Sofía a buscarte? El por qué ha ido Sofía a buscarte. Después con a
es que a es una preposición y expresa la idea de movimiento. Y se utiliza para indicar la proximidad, lugar, tiempo, precio de las cosas, modo o manera. Entonces, el ejemplo sería, debo empezar a caminar más. Y por último, a eh, se utiliza para expresar admiración o sorpresa, pena o sentimientos parecidos. Como, yo no quería que eso pasara. Ahora, las palabras por qué y por qué. Las reglas de acentuación con estas palabras son muy específicas y la verdad es que no deberían dar lugar a algunas dudas. Sin embargo, la realidad es muy distinta. El motivo principal es que a veces nos lleva a escribir indistintamente por qué o por qué. Es que al pronunciarlas estas palabras no suenan igual. Y es que, pues bueno, son homófonas. El ejemplo de el por qué. No compré más fruta porque me voy de viaje pronto. Esa sería una. Y sería este por qué. Después sigue el otro por qué, que sería este. Y el ejemplo sería, no entendía el porqué de su renuncia. Y el último por qué se usa en preguntas. Entonces sería, ¿por qué disfrutas tanto nadando? El primer por qué se escribe sin tildes. El segundo con tildes, porque es una palabra aguda y también es sinónimo de causa, motivo o razón. Y el por qué con tilde en la E y se utiliza para las preguntas, se usa con, te- eh, con intención interrogativa. Ok, sigue atrás. En algunas ocasiones se puede cometer errores ortográficos a la hora de escribir, especialmente en aquellas palabras que generan confusión sobre si se escriben juntas o separadas, al pronunciarse de forma similar. Es lo que puede suceder con a través o a través o a través. Cuatro expresiones que se parecen, aunque solo una está adecuada. ¿Y qué dice la RAE? Pues bueno, la RAE dice que si buscamos en el diccionario de la RAE la expresión a través, escrita de forma separada, nos indica como una locución, cuya expresión se puede emplear en diferentes situaciones y que siempre acompañada de la A. Así reconoce esta expresión como locución preposicional, que informa que algo pasa de un lado a otro. Ejemplos. El ladrón entró a la casa a través de la ventana. Una locución adverbial tiene como significado de por entre o por mediación. El ejemplo sería, he podido enterarme del problema a través de la radio. De esta manera, la locución deberá escribirse en todos los casos de forma separada, así como que a través lleva tilde en la E y va acompañada de la preposición de. Por ejemplo, pasando de un lado a otro de o por entre a través de la multitud. Y como conclusión, unos tips de ortografía, que sería lee mucho, aprende a buscar en las palabras en el diccionario, estudia las normas básicas de la ortografía, como signos de puntuación, las tildes, ¿sí? Revisa las faltas más comunes de ortografía, como por ejemplo estas son bastante comunes. Haz una lista de los errores que cometes habitualmente, utiliza bien los signos ortográficos y y acude a listados y ejemplos que orienten el uso apropiado de las palabras. Muchas gracias, mi nombre es David Peraza.